Filipenses capítulo número 2, específicamente el versículo número 5. Hablando de corazones, voy a ir al príncipe de los corazones, aquel que recibió la mayor exaltación de Dios. Dice las Escrituras: Él, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Más aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora mire este versículo. Por eso, Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿A usted no le gustaría ser exitoso? ¿No le gustaría que su nombre estuviera en todas las vidrieras, en todos los periódicos, en todas las noticias? ¿Usted no le gustaría de que fuera reconocido y donde quiera que llegara la gente le diera espacio y reconociera? La gente comentara de ti, te señalara a lo lejos cuando te viera entrar a algún lugar. ¿Quién no anhela ese reconocimiento? Bueno, el problema es que la mayoría de nosotros anhelamos ese reconocimiento de parte de Dios. No, lo anhelamos de parte de los hombres. Porque si lo anheláramos de parte de Dios, aquí tenemos el secreto de cómo hacerlo. Dios ha destacado un nombre y ha puesto ese nombre sobre todos los nombres. Y además ha hecho que todas las personas admiren ese nombre. ¿Qué hizo? ¿Cuál es el secreto? ¿Qué es lo que acapara la atención de Dios y Dios honra y Dios resalta y Dios levanta por encima de todas las cosas? Bueno, de quien está hablando aquí obviamente de Jesucristo. Y realmente Jesucristo es una persona extremadamente inspiradora, más que el rey David. La mayoría de nosotros nos gusta hablar del rey David y del corazón que tenía el rey David. Lo hice la semana pasada. Pero, sinceramente, Jesús supera por mucho a David. David llamó a Jesús su Señor. De manera que estaba reconociendo cuán superior era a sí mismo. Ahora, quisiera comentarte que la batalla que ha tenido que librar Jesús para poder formar parte de esta exaltación de Dios fue una batalla tal como la libró muchas veces el rey David, pero él la libró en el plano físico. Jesús nos enseña, ha venido a enseñarnos a librar una batalla también, a forjar un corazón de guerrero, un corazón que apasionadamente asume las batallas y las guerras de Dios de una forma sin igual. Quiero aprovechar e ir a una de las grandes batallas que Jesús libró. Se encuentra en Mateo capítulo número 26. Y traté de entre las batallas que Jesús libró, esta no es la mayor, pero es la más fácil de entender para nosotros. Fue el momento en que a él lo arrestan. Dice las Escrituras que aún estaba él hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que lo entregaba les había dado señal a ellos, diciendo: al que yo bese, ese es, prenderlo. Así que enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Se inclinó para besarle y lo besó. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús, echando mano de su espada, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo:
Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me tocasteis, no me prendisteis. Pero todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Mire, aquí está una de las batallas más violentas que tuvo que librar Jesús. Y quiero destacar esta batalla en 4 momentos, rápido. Sus primeras batallas fueron básicamente con sus propios discípulos. El primero de ellos es Judas. Judas es aquella persona que se había criado en el seno, en el calor de la iglesia que Jesús había discipulado. Era su célula, era su grupo celular. La realidad es que este hombre decide acercarse, vender a Jesús, y lo hace básicamente por unas pobres monedas. Usted conoce la historia. Lo impresionante es la forma en que lo hace. Usted se imagina a Jesús ahí acabado de preparar, ya está listo para enfrentarse directamente a la batalla que él venía a librar, porque esta batalla es la que él venía a librar. Es la batalla de Dios a favor de nosotros. Usted se imagina, llega este hombre, se le acerca. ¿Usted lo haría? ¿Usted dejaría que alguien del cual usted identifica que viene a traicionarlo en medio de todo un escenario público? ¿Usted dejaría que esa persona se acercara a usted? Ahí empieza Jesús a batallar a su manera. Ahí Jesús empieza a mostrarnos el tipo de batalla que Él libra, y por el tipo de batalla por el cual se forja su corazón, y por el tipo de batalla que destaca un corazón que Dios exalta y le da nombre absoluto, distante al resto de los demás. Porque Jesús, consciente de todo lo que estaba pasando, que lo había anunciado en la cena hace un rato, recibe a este hombre, deja que lo abrace, le ponga cerca su pecho, le pega el corazón. Y no solamente eso, Jesús, consciente de que está librando una batalla diferente, ataca entonces a Judas, no a él, ataca a toda la dinámica de vida, toda la mentalidad, todo el corazón, todo el sentir que lleva a que este hombre traicione con quien ha caminado, abrazado y amado durante 3 años. Cuando Jesús ve toda esa situación, dirige su espada directamente a la conciencia de Judas y le llama: amigo, ¿qué haces? Ahora, ¿de dónde se saca ese sentir? ¿De dónde se saca, se forja, se cocinan esas palabras? ¿De dónde se apaciguan los ánimos iracundos para cogerlo por los pelos y fracturarle la cara con la rodilla? Yo no sé. Pero ahí tenemos a Jesús blandiendo el espíritu de tal manera que nos enseña que la batalla no es contra carne y sangre, como la que libró David, que la batalla de Dios es contra principados, potestades, contra entes espirituales que empujan, cocinan, preparan, envenenan el corazón y lo lanzan contra Dios. Y Dios recibe ese corazón envenenado, lo abraza, deja que haga lo que tenga que hacer y finalmente lo ataca con bien. Porque el bien, sin duda, lo había dicho, vencerá mal.
Batalla extraña, ¿verdad? Pero es la batalla de Dios. ¿Cuánta gente te han traicionado? ¿A cuántos tienes en la lista? ¿Cuántos nombres no puedes oír mencionar? ¿Cuántas personas te van a acompañar a la tumba? Y no porque ocupen el lugar alto en tu corazón, sino porque ocupan el lugar más bajo en él. ¿Cómo lo tratas? ¿Cuál es tu guerra? ¿Te entregas a ese tipo de batalla a la manera que se entrega los seres humanos? Pues no estás batallando la batalla de Dios. No tienes el corazón de guerrero del Rey. Jamás podrás ser alabado y bendecido. Jamás podrás ser contado entre los guerreros de este Rey. El segundo es más difícil todavía. La segunda persona es Pedro, lo sabemos por otros evangelios. Saca la espada y corta la oreja del siervo del sumo sacerdote. Pues, ¿qué tiene de malo? Pues Jesús tiene en medio de toda esa circunstancia con gente de palos y espadas contra él. Encuentra una espada dentro de su ejército que él no planificó y toma la iniciativa. Y Dios tiene que parar eso ahí. ¿Usted se imagina qué hubiera sucedido si Jesús no toma control de aquello? Porque había una espada del lado acá. ¿Cuántas habían del lado de allá? Si eso es lo que inspiran los discípulos de Jesús, ¿qué respuesta habría de esperar de toda esa gente que venía a prenderle? ¿Es esa la batalla? ¿Es ese el interés de Dios? ¿Es la vía que Dios tiene para conseguir sus objetivos? No, no y no. Y lo dejó bien expreso. Tuvo que parar su enfrentamiento, tuvo que parar su estrategia para con los que venían a apresarle, para tomar entonces acción contra un discípulo que no había entendido de qué se trataba su batalla, que quería librarlo a la manera de David. No era la manera de David. Por eso Dios no dejó que David le construyera casa, que lo representara en cuanto a corazón, pero no podía dejar que lo representara en cuanto a figura. No podía dejarlo, porque no era una representación digna de él. A David no pudo exaltarlo como exaltó a Jesús. Al lado de Jesús no hay otro nombre. Jesús está solo, aparte. Él sí supo librar su batalla. Se vira donde está Pedro y le dice: guarda ese instrumento que jamás has entendido. Que cuando el profeta Isaías dijo que el enviado de Dios venía a matar al impío con el espíritu de sus labios, con la espada que sale de sus labios, no se estaba refiriendo en ningún sentido a un objeto filoso como ese. Se estaba refiriendo a la verdad, a su voluntad. Así que tiene que darle la espalda al enemigo para darle el frente a Pedro, y tiene que poner a Pedro en una perspectiva adecuada para poder librar la batalla. ¿Usted se imagina estar listo para enfrentar una batalla contra un enemigo y que los primeros enemigos que tenga que enfrentar salen de tu propia fila? ¿Salen de tu propia gente? ¿Qué clase de ejército? ¿Qué clase de confianza? ¿Qué clase de potencia? ¿Qué le puede pasar al ánimo de un capitán de ejército cuando ve que en medio de la batalla, cuando ya todo está listo, tiene que empezar a corregir a su propia gente? Porque está poniendo en riesgo total el éxito de la empresa. La tercera, nos dice las Escrituras que Jesús entonces se ocupa de la gente que viene y les habla concretamente, les dice: ¿qué están haciendo? ¿No me vieron ayer hablando lo mismo que he hablado durante estos 3 años? ¿No estaban todos ahí con la posibilidad de poder, si estaban en contra de mí, si no estaban de acuerdo, de poder prenderme ahí? Ahora vienen
totalmente desorientados porque vienen a buscar a alguien como si fuera un ladrón. Y están confundiendo los motivos. Es que ustedes no tienen verdaderos motivos para hacerlo. Ustedes vienen en nombre de otro. Por eso es que están desubicados de cómo venir a aprender a un maestro, no un ladrón. Ahora, lo impresionante de esto es que a pesar de estar luchando con diferentes frentes, Jesús, tanto en el momento con Pedro como en el momento ahora con estas personas, Él reconoce, no pierde de vista, Él está claro cuál es la misión que Él tiene que cubrir. La misión no era cuidarse a sí mismo. Por eso reprende a Pedro. Pedro tal vez quería proteger al maestro. El maestro no quería ser protegido. El maestro está ofreciendo la vida, está corriendo el riesgo para proteger otra cosa, la voluntad de su Padre. Estaba deseoso y sus palabras concretas es: ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Jesús no viene a luchar por su nombre. Jesús viene a luchar por el nombre de Dios. Viene a defender la voluntad de su Padre. Así que no está interesado en que nadie lo defienda. Para al que lo hace. No quiere que nadie le proteja su vida. Él viene a darla, Él viene a ofrecerla, Él viene a arriesgarla. Y eso habla mucho de un corazón que a Dios le agrada. Corazón que no viene a proteger a nadie. Viene a proteger por encima de toda la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la que se pone por encima de todas las cosas y aún la vida está al servicio de eso. Interesante, ¿verdad? Nos impresiona la historia de los valientes de David, cómo ellos hacían cualquier cosa por la vida de David. Déjeme decirle, Jesús viene a entregar la suya. Él no viene a protegerla, ni quiere que nadie se la proteja. ¿Qué les parece ese corazón? A los que venían con palos y piedras, les hace una pregunta, pero Él no está interesado en que se la respondan porque sabe perfectamente cuál es la respuesta. Él vuelve a asentar en el hecho de que así tiene que pasar. ¿Usted cree que Él no podía ser más insidioso todavía con aquellas personas, incluso ponerlas en ridículo, sacar a la luz que sus verdaderas intenciones no eran suyas? Ellos estaban ejecutando las intenciones de otros que estaban detrás. ¿Usted cree que no podía haberlos humillado? Como lo hizo con aquellos guardias del templo que los propios sacerdotes enviaron a prender a Jesús, pero que tuvieron que virar para atrás diciendo: no pudimos aprender a ese hombre porque ese hombre habla con una autoridad. Sencillamente no pudimos. Habla con demasiada autoridad. ¿Usted cree que Jesús no podía haber hecho eso allí también? Pero cuando empieza a usar su espada espiritual, lo que sucede es que la deja a media. Él no quiere llevarla hasta el fondo, porque él sabe que llevarla hasta el fondo, ridiculizarla, destruir allí a esa persona, tampoco era su objetivo. Así que cuando Dios habla de que pondrá a nuestros enemigos debajo del estrado de nuestros pies, Él no está hablando de aplastar a nadie. Él está hablando del verdadero enemigo que Él tiene justo en su mira: el diablo y todo el destrozo que ha hecho dentro de su familia. Finalmente, el último elemento, la última batalla que tiene que librar aquí es contra sus discípulos. Cuando los discípulos ven que Judas traiciona, que Jesús no se deja defender, que la gente que viene con palos y piedras tampoco Él las para, entonces
los discípulos se desorientan, no entienden a su comandante, no entienden a su general, no entienden a su rey, no lo logran descifrar. Y ante la total desorientación, lo dejan. ¿Sabe por qué lo dejan? Porque nadie entiende la lucha que Jesús viene a librar. El único que la entiende es Dios. Y la prueba. Y por eso le da un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, ¿sabe para qué le da a Dios ese nombre que es sobre todo nombre? No solamente para que sea reconocido como supremo, sino para que tus rodillas y las mías se doblen ante Él. Para que podamos reconocer la verdadera batalla que libra un verdadero guerrero de Dios, guiado por el verdadero sentir que debe haber en el corazón de un guerrero de Dios. Por eso es que dice, haya pues en nosotros este mismo sentir que movió a Cristo para hacer todo lo que hizo. Y encontraremos la honra de Dios, la exaltación de Dios. Así que, hermanos, con las mismas palabras de Pablo, te desafío. No te acomodo ni te hago sentir confortable. Te desafío abiertamente. En nombre del Evangelio. Un corazón devuelto a Dios es un corazón que abandona su propósito y se lo arranca del pecho y lo pone en las manos de Dios. Dice, para tu servicio, para tu objetivo, para tus guerras, para tu interés. Ahora, ¿te cuesta trabajo hacerlo? Te voy a recordar algo. En nombre del apóstol Pablo. Si hay algún consuelo que hayas recibido de Cristo en tu vida cristiana, si hay algún estímulo de amor del cual hayas disfrutado, si hay alguna comunión con el Espíritu de la que hayas deleitado en su presencia, si hay algún afecto entrañable que todavía lleva la marca tu corazón, si hay alguna misericordia que agradeces de parte de Él, pues se completa entonces el gozo de Dios y el de Pablo, sintiendo una misma cosa, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo el sentir que hubo en Cristo. Corazón, devolverle el corazón a Dios es olvidarte de tus batallas, olvidarte de tus guerras y poner tu tiempo y tu corazón al servicio de las de Él. Y si has tenido un toque de Dios, si Dios ha hecho algo por ti, si eso lo tienes claro, pues entonces ¿qué más necesitas? ¿Qué más necesito? ¿Qué más necesitamos? Sino venir rendidos delante de ese gran guerrero y estar decidido a seguirlo con las mismas batallas que Él afrontó. Y dejemos entonces que cuando estemos en su presencia, pues doblemos nuestras rodillas ante Él y reconozcamos que si hemos llegado a la presencia de Dios, ha sido por verlo a Él guerrear, porque Él mostró a través de sus acciones en plena guerra de un corazón que le pertenece solo a Dios. Si eso es algo por lo cual luchar y emplear tu vida, pues entonces nos veremos en el camino, porque he decidido yo también, junto contigo, seguir a Cristo. Chao. Mi corazón.